Buenas chicos, bienvenidos al canal nuevamente. Para los que no conocen el canal y están llegando por temas de impresión 3D, realmente el canal sus inicios ha sido el tema del radiocontrol, tema de drones de carrera, drones de filmación. Pero los últimos meses va el canal un poco ligado al tema de la impresión 3D. La impresión 3D nosotros la estamos aplicando mucho, en el caso mío, la estamos aplicando, podría ser, yo creo que directamente ahora mismo la parte principal, la parte fundamental en la que más estoy trabajando es la parte de piezas para drones de carrera, sobre todo en el material, en el TPU. El TPU es un material flexible, mantiene un punto de rigidez no parecido ni llega al punto de un PLA, del PLA, pero sí lo que nos permite es hacer unas impresiones más fáciles y de forma realmente más sencilla, sin muchas complicaciones en el extrusor. ¿Qué vamos a hablar hoy? Para los que están llegando por temas de impresión 3D, les comento un poco el tema de drones, para que sepan que el canal no solo está dedicado a tema de impresión 3D, sino que se pueden encontrar un poco en el canal variedad del tema de impresión 3D, tema de drones de carrera, drones de filmación, drones de iniciación, y al final los dos los juntamos, van ligados un poco, uno necesita del otro para poder mantener lo que son el tema de los drones, cuidado de los drones, alguna pieza que se nos estropee en el tema de radiocontrol, podríamos diseñarla o crearla o descargar archivos o encontrar alguna pieza, algún diseño para poderlo sacar a nuestra impresora sin necesidad de tener que comprarla o adquirirla directamente con una tienda. Entonces lo que vamos a hablar hoy es tratar un poco, explicar lo que es el sistema, el tema importante al que tanto le molesta muchísimo es el tema de las retracciones. Los hilos, la pelucilla, los hilitos que nos van quedando en cada una de las piezas al momento de imprimir. Yo lo que voy a explicar es que tenemos el extrusor directo de la NET A8 que tenemos aquí atrás y el sistema Bowden de la CR10, donde al día de hoy yo creo que son muchísimos los que siguen diciendo o apuestan por una impresora con extrusor directo. Muchos siguen negando y yo creo que están en contra del sistema Bowden, comentando que la parte de la retracción, al no estar el motor directamente, ahorita vamos a explicar punto a punto cómo es el tema del extrusor directo y cómo es el sistema Bowden, la diferencia de cada uno al otro. Muchos siguen, lo que estaba comentando para no desviar el tema, muchos siguen comentando que al tener el extrusor, lo que es la parte del motor alejado de lo que es el fusor, la parte que va calentando el filamento, realmente toda esa distancia que tenemos para alejar mientras hace la retracción la pieza, el filamento mientras hace la retracción, siempre va a quedar el goteo, siempre va a quedar el filamento y siempre nos va a quedar el hilo. Entonces yo lo que voy a comentar ahora no es el tema de pasar parámetros, no es el tema de pasarle información, sino es más que nada para explicar cómo yo he ido buscando el punto exacto, recordar que cada impresora es un mundo, cada filamento es diferente, cada habitación, cada ambiente es importante. Donde hacemos las impresiones, cada habitación es diferente el punto de temperatura, el punto de corrientes de aire. En el tema de PLA y TPU realmente es que nos afecta muchísimo. Pero para los que hacen impresiones con ABS, hay que tener la impresora sellada, tener mucho cuidado con el tema de ventanas abiertas. A pesar de que es importante para el tema de ABS tener la ventilación por el tema del olor tóxico del ABS. Entonces yo lo que voy a comentar ahora no es el tema de dar, pásame los parámetros, envíame los parámetros, cómo lo estás usando tú. Yo lo que comento, voy a explicar un poco, es ayudarlo a explicar un poco de la forma como lo he encontrado yo, el punto exacto, el punto preciso con un sistema Bowden, el sistema de la CR10, que se sigue diciendo que no es posible sacar impresiones. Creo que con las primeras imágenes que he dejado empezando la publicación se ven los tapones, unas pequeñas piezas que usamos para protección de las baterías en los drones de carrera, en drones normales. He sacado una prueba de 8 o 10 tapones normales y realmente no me quedó ningún hilo entre pieza y pieza. Siempre hay que tener muy importante el tema de la distancia que vamos a colocar cada una de las piezas para luego hacer la distancia que vamos a colocar en el caso del programa que uso yo para el tema del Cura. Vamos a pasar para ir explicando un poco lo que son los ajustes, lo que recomiendo, descargar piezas, empezar a hacer los parámetros en el ordenador, ir haciendo pruebas, ir descartando hasta que encontremos el punto medio, el punto, yo creo, el que podríamos partir y empezar la parte de encontrar solución a evitar tantos hilos y tantos restos de filamento entre pieza y pieza. Bueno, para continuar con el tema, explicando en el caso de la CR10, que es lo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, tendríamos el sistema Bowden que se ve aquí ahora mismo, que sería, para los que no entienden lo que es el sistema Bowden realmente, están acostumbrados a una NET A8, tipo a NET A6, estas impresoras que son low cost, sobre los 100 euros se podría decir que low cost dentro de lo que estamos hablando ahora mismo, una CR10 que está casi rondando los 300, 400 euros. Entonces, lo que sería el sistema Bowden es, tendríamos separado el motor
de lo que tendríamos el fusor, y realmente beneficios, lo que normalmente se habla, y lo que ahora en la teoría y en la práctica, y yo lo he comprobado después de hacer el cambio de la NET A8 y pasar a la CR10, a todo este sistema que se ve aquí ahora mismo, es que al tener el motor, el extrusor en esta zona y tenerlo separado del fusor, primero nos evitaría tener un peso adicional en todo lo que es el eje. Segundo, las vibraciones del motor directamente del extrusor que tenemos aquí no estarían pasando a lo que es la parte del fusor, y en consecuencia, o sea, continuando con ello, nos pasaría a tener impresiones con mejor calidad y con mejores acabados. Entonces, el sistema Bowden, tener claro, es el tener la distancia, lo que es el tubín este de teflón, la manguerita esta que se ve aquí, tener alejado el motor en la parte de atrás, en el caso de la CR10 como lo trae. En el tema de la NET A8, hay quien modifica, quita el motor que tenemos en la parte superior y lo colocan en uno de los laterales en la parte superior del eje. Entonces, para los que comentan de que no podríamos conseguir impresiones sin nada de hilo, en el caso de impresiones en TPU, como se ve ahora mismo que lo tengo aquí, voy a acercar un poco la imagen. Creo que ahora mismo con lo que vemos en pantalla se puede apreciar lo que es que cada una de la distancia que tenemos entre las piezas, entre los tapones esto que estoy usando para conectores de XT60, de las baterías que usamos en drones de carrera, se ve que quedan realmente limpias. O sea, yo tal como las despego es que me quedarían los tapones. Luego lo voy a mostrar con una tirada que saqué anteriormente, que estoy haciendo las pruebas de 8 tapones aproximadamente, sí, 4, 5, 6, 7, 8 que tengo por aquí por un lado. Entonces, configurando lo que es el punto, la distancia de la retracción, que vendría a ser la longitud del material que va a retraer en la parte, en este caso, del tubo, la que es la manguera de teflón, hacia la parte del extrusor, logramos conseguir un buen punto, un buen equilibrio, que no nos quede, que no esté goteando material entre la parte de la boquilla y nos quede material entre cada una de las piezas que tenemos colocadas. También es muy importante tener claro la distancia a la que vamos a colocar cada una de las piezas, porque si excedemos la distancia con el parámetro, con el valor que tenemos ahora en el Cura, que lo voy a ir explicando más adelante, por ende, por lógica, va a quedar un poco de material colgando por la parte de la boquilla en el momento de hacer la retracción, de recoger, y quedaría el material, lo que es el hilillo, creando los pequeños filamentos, los restos de filamento entre cada una de las piezas que estamos haciendo las impresiones en ese momento, ¿vale? Entonces, para continuar con el tema de lo que es la longitud que vamos a dejar de la distancia, propiamente la distancia de retracción que vamos a colocar en el parámetro del Cura, como comentaba anteriormente, la longitud del material es lo que va a retroceder o sea, lo que realmente retrocede en el momento que el motor hace el giro en esta parte aquí de la correa dentada y de la rueda dentada que tenemos aquí y la rueda lisa que tenemos en ese momento. Entonces, todo ese movimiento de retracción, ese movimiento de retroceso que estaría haciendo el material, es el que nosotros dejaríamos colocado, indicado, programado directamente por el programa que vamos a usar, por el laminador, en este caso con el Cura, que es el que uso yo, que ahora voy a explicar la versión de Cura que uso y lo que son los valores y los ajustes que normalmente se recomendaría, o empezar a utilizar las piezas que tenemos en Thingiverse para descargar y hacer las primeras impresiones. Muchos hacen lo que son los conos, las temas de las figuritas estas en pirámide, los hacen con PLA. Yo lo que he hecho es lo mismo, con PLA, con TPU. He hecho las pruebas hasta lograr el punto exacto que logremos encontrar, que no nos quede goteo, no nos quede restos de filamento entre cada una de la distancia. Entonces, importante, la distancia de material va a variar mucho. No tener el mismo perfil es importante. No tener perfil tanto para TPU como tener el mismo perfil para PLA. En este caso unos llaveros en PLA, que hechos varios, unos 10, 15 llaveros en la mesa en la base de la CR10. Aunque no había mucha distancia, no teníamos distancia entre cada uno de los llaveros que estábamos haciendo en la parte más alta, no nos quedaba filamento. Tal como se ve esta pieza aquí en PLA, me quedaba totalmente limpia, sin restos de filamento, sin restos de lo que son los hilillos que quedaban entre cada una de las piezas. Entonces, va a variar mucho, bien sea el tipo de extrusor directo en el caso de la NET A8 o el sistema Bowden, que tenemos el extrusor en la parte externa de donde tenemos el fusor. Muchos siguen insistiendo, hay que dejar claro, muchos siguen insistiendo que para el tema del TPU las retracciones hay que dejarlas activadas, por el tema que se nos podría enroscar, se nos podría estropear el filamento en el fusor, en el extrusor, en el motor.
Pero en el caso de este hay una publicación que yo hice hace mucho tiempo, el tema de cómo imprimir en TPU, y explicaba lo que es esta pieza que tenemos aquí, que fue la que yo suplanté, la que traía inicial de fábrica, la modifiqué, le metemos un poquitín de tubo de teflón y no hay manera a donde el filamento de TPU se escape o vaya a enredarse o se vaya a atascar en la parte ahí de la rueda dentada, y realmente no tendríamos ningún problema. Así que yo no tengo las retracciones, lo quería dejar claro, yo no tengo las retracciones activadas, como muchísimos siguen indicando que para el tema del TPU, retracciones desactivadas, queden el resto de hilos. Y yo realmente lo que digo, si podemos probar y lograr el punto exacto, todo es probar y todo es intentarlo y todo es tratar de buscar la solución a ello. Y el otro punto importante que hay que dejar claro, que hasta lo voy a mostrar aquí ahora que tengo las piezas que comentaba anteriormente, a ver si las vemos por aquí. Creo que se ven por aquí. Los tapones estos se ven con un acabado totalmente liso, sin ningún problema creo que se ven, no tienen resto, no está marcada la pieza. Entonces el otro punto a tener claro es la distancia, que ya lo explicaba, perdón, la velocidad de retracción, la distancia y la velocidad de retracción. La velocidad de retracción es muy importante porque si forzamos por encima de los 70, de los 80, del valor de retraer el filamento, nos podrían marcar la rueda de dentada que tenemos y nos podría marcar mucho el filamento. Y lo que se dice, la teoría, es que podría quedar el filamento estropeado y luego al hacer las impresiones no quedaría no saldría el filamento de forma uniforme, de forma constante por la parte del fusor. Entonces vamos a pasar a cura para ir explicando un poco lo que son las piezas que he cargado yo, hasta lograr el punto máximo de sacar estas piezas, sin sacarlas directamente a la impresión, sin tener que hacer sin tener que limpiar cada una de las piezas. Bueno, lo primero que haríamos serían las páginas estas que tenemos en internet. Hay muchísimas páginas, 3-4 páginas, las dejo abajo en la descripción de la publicación. Lo que son depósitos de archivos que son para compartir, para hacer las pruebas de impresiones. Para los que no conocen, más adelante haré otra publicación para explicar un poco el tema de la localización de archivos que tenemos para imprimir. Tendríamos aquí www.thingiverse.com, que sería la página para buscar los archivos. Muchos se van directamente a meter aquí en el buscador, teclean lo que vayan a buscar, retracción, cualquier pieza que querramos buscar, alguna pieza soporte para un móvil, solamente buscando el nombre, colocando, en el caso de colocando por ejemplo el nombre iPhone, nos salen muchísimas piezas, bien sean soportes para móviles, para iPhone, gadget, fundas. Si hacemos la búsqueda por case iPhone 5, nos saldrían aquí, vamos bajando y nos saldrían muchísimos archivos, que ya más adelante explicaré qué archivos normalmente son los más recomendados para imprimir, que vamos bajando. Muchos dirán, esta estrella, ¿qué tiene que ver esta estrella en la página de thingiverse.com? Son valoraciones, archivos que están probados, archivos que de verdad, tal como los descargamos, los pasamos a nuestro laminador, a nuestro programa, bien sea Simplify 3D, el Cura, y la pieza en teoría debería salir con muy buen acabado, ¿vale? Entonces, no me extiendo más, vamos a pasar al caso de... Luego explicaré lo que comentaba anteriormente. Luego explicaré un poco lo que es el uso, funciones de las piezas, de las categorías que encontramos en esta página, para los que quieran empezar a imprimir cositas en casa con el tema de impresora 3D, si estás empezando en el mundo de impresión 3D. Entonces, nos vamos en este caso a buscar archivos, piezas para hacer lo que son los test de retracción. Escribiríamos arriba en inglés, recordar. La página está toda en inglés, no la tenemos en español ahora mismo, y tendríamos que buscar lo que son los archivos. Vamos a buscar directamente con el nombre, lo tendríamos aquí arriba. Tendríamos ahora mismo retracción test, que sería la que yo estaba comentando anteriormente. Hay otras de voladizos, hay otras de pirámides, que hay diferentes archivos, hay muchísimos. Hay para los que quieran hacer pruebas de ángulos de impresión sin necesidad de soporte, poner a prueba la impresora y saber hasta qué punto no es necesario colocar un soporte en una pieza 3D. Entonces, bueno, vamos con la que yo he sacado. La primera que tenemos aquí arriba sería esta que tenemos aquí de retracción test. Descargamos la pieza, vamos a descargar la pieza, tendríamos aquí. Recordar que la misma pieza que vamos a descargar, en la primera parte nos debería salir lo que es un pequeño sumario, información si hay que escalar la pieza, recomendaciones, velocidad de retracción, parámetros. Yo realmente estos parámetros los estoy ignorando porque al cargar la pieza en el tema del TPU que tenemos aquí arriba ahora, que se ve, tengo cargado los diferentes parámetros, diferentes perfiles, que ya lo explicaré también más adelante, para la configuración y creación de perfiles en el Cura. Entonces, en el caso del TPU, tengo programado el nombre de este perfil que tenemos aquí en pantalla, tengo la pieza,
paso la pieza a moverla, le hacemos zoom a la pieza y lo que tendríamos que empezar es, yo el tema del TPU, recomendaciones, el TPU, los mejores acabados se consiguen, yo hasta ahora los mejores que he conseguido siempre han sido en capa 0.2. De hecho, varios de los fabricantes que venden en el mercado filamento flexible, lo que más recomiendan siempre es hacer impresiones en 0.2. Entonces el relleno en este caso no nos interesa porque no es una pieza para resistencia, no nos interesa meterle mucho relleno, las hacemos al 30, al 20% de relleno. La temperatura del material, en el caso del TPU, también lo explicaré más adelante, lo que pasa es que no quiero meterme ahora mismo con muchos puntos del TPU. El TPU lo manejamos, en el caso yo lo manejo entre 190 y hasta 210. Bajamos temperatura, nos sale un poquitín más transparente, con más brillo. Subimos temperatura a 210, nos queda con muy buen acabado, pero material más opaco, ¿vale? El tema de la cama caliente, siempre me gusta, ya lo he comentado en publicaciones anteriores, me gusta que la base, donde está haciendo la inicio y la primera capa, el material se encuentre con algo de temperatura. Por eso lo dejo sobre unos 50, 60 grados, ¿vale? En este caso lo voy a dejar en 50. Vendría el punto de la retracción. Este Cura que se me olvidó comentar anteriormente, el Cura que yo estoy utilizando es la versión 2.70. Han sacado otras versiones, ahora mismo no las he actualizado, pero estoy con esta versión que es con la que mejor resultados me ha dado hasta ahora, ¿vale? Entonces vendríamos el punto de la retracción. Tendríamos la distancia de la retracción, retracción speed, la velocidad de retracción. Yo los demás valores, los demás ajustes los tengo por defecto, no he tocado nada. Y yo empecé, las primeras pruebas que hice fueron a 5, entonces por eso recomiendo. El tema del TPU y el PLA, cada uno es un mundo totalmente diferente. Yo recomiendo, según el filamento y según la marca, según filamento y según la impresora, empezar a hacer pruebas, empezar sobre los 5, 6, 8, 10 milímetros, sonará muy exagerado sobre los 10, 11, 12 milímetros de retracción. No vayamos a tener problemas luego en el extrusor y se nos vaya a quedar atascado el material. Entonces, yo lo que recomiendo es ir tocando valores entre 5 y valores, estaba cambiando entre los valores de 5 y 9, 8 de retracción de la distancia y empezar a probar. Entonces, luego nos vendríamos a ver aunque tendremos una advertencia, nos saldrá una advertencia en el Cura de color amarillo, nos recomienda que estemos valores muy altos. Yo he sacado las piezas con valores altos y no hay ninguna advertencia que vaya a explotar, que vaya a quemar la impresora, así que es lo que comento, no tener miedo a ello aunque tengamos esta advertencia en amarillo. Entonces yo lo que recomiendo es empezar con valores de 5 de retracción, empezar con una velocidad baja, tampoco hablo de 20, de 30, pero con una velocidad de 50, ir probando, es muy sencillo. Esto es lo que quería comentar. Esto que vemos aquí en pantalla es con lo que tenemos que ir jugando. Entonces cada uno descargar la pieza que tendríamos aquí, que la voy a dejar abajo en la descripción de la publicación, descargar la pieza y empezar. Es una pieza realmente muy rápida de imprimir, sobre unos 10 minutos de impresión. Luego lo demás que tenemos, el tema del TPU, quería comentarlo también, que luego lo explicaré más adelante. Muchos del TPU hablan que el TPU siempre hay que hacer impresiones a 20, a 30. Yo las piezas de TPU las estoy todas imprimiendo a 50 y se puede ver en todas las fotos que hago en publicaciones en redes sociales. Para los que no me siguen en redes sociales, está todo publicado abajo en la descripción de esta publicación, ¿vale? Yo hago las impresiones de TPU flexible en 50 y me quedan con muy buen acabado y no tengo problemas de la velocidad. El tema luego de soportes, no lo vamos a tocar ahora, lo tocaremos más adelante. La adhesión luego lo tocaremos más adelante. Ahora mismo, para hablar era el tema de la retracción. Entonces, esto es lo que es muy importante, chicos. Manipular, tocar, no tener miedo a ello. Empezar a tocar, ir probando los milímetros de la retracción de distancia y la velocidad. Si hay dudas sobre la marcha, sobre lo que vayas viendo en la publicación y no queda claro, oye, que me siguen quedando hilillos, me siguen quedando restos de filamento, lo que es el goteo de material entre pieza y pieza, lo que siempre comento, dejarlo aquí abajo en los comentarios, intentaremos responderlo a todos para tratar de buscarle una solución e intentar que las piezas queden con buen acabado, como ya lo expliqué anteriormente, ¿vale? Bueno, espero que haya servido un poco de referencia a lo que explicaba, de un poco de ayuda, de orientación, lo que explicaba el tema de la impresión 3D, el tema del TPU, de filamento, los restos de filamento, lo que es el goteo que va quedando del fusor, probablemente de la boquilla cuando hace el tema de la retracción. Yo lo que quería explicar un poco, que siempre que tocar, lo que recomiendo, tocar los parámetros en el Cura, en el Simplify, en el programa que estés usando en el laminador, no tener miedo a manipularlo, no tener miedo a que se nos vaya a estropear la impresora por poner valores muy altos. Yo lo que quiero comentar, si es posible el tema de las impresiones 3D, no es que esté mostrando que las impresiones me queden con buen acabado ni nada, más que nada lo que trato es de explicar un poco, ayudar
y ir por la parte de lo que es la parte técnica, donde tendríamos que manipular. Lo que tendría es que pensar un poco, ponernos a buscar la lógica de lo que es la distancia de retracción y la velocidad que tendríamos que ir alternando. Entonces, chicos, estar atentos al canal, que iremos solventando un poquitín más dudas el tema de impresión 3D. Vienen nuevas publicaciones, temas de impresión 3D en TPU, temas de impresiones en PLA, y estar atentos, ¿vale? No me queda más nada que decir. Los veo en una próxima publicación. A todos les pido un super like si gustó un poco la publicación, si es lo que está buscando, si te sirve de ayuda, e intentar compartir cada una de las publicaciones que hacemos para tratar de solventar las ayudas y que sirva un poco de avance a los que quieren empezar con el mundo de impresión 3D, ¿vale? Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos.